¿Qué hubiera pasado si Izuku se volvía un genetista? Capítulo 7. Hola Verde, ¿listo para tu primer día? Más tarde. No, el vial rojo se cae. Más tarde. Presta atención, si lo haces así. Más tarde. Sabes chico, sabía que me ibas a sorprender algún día, eres mi sucesor después de todo, pero seré honesto, antes de este momento, no pensé que fuera posible prender fuego a eso. Más tarde. Izuku. Ese sí, DDR, Ujiko. Deja de tartamudear, es molesto. SSS Sor. ¿Qué acabo de decir? Más tarde. ¿No se lo digas al jefe? Sé claro. Más tarde. ¿Estás seguro de que quieres que trabaje en el Nomu? Quiero decir que comencé aquí hace solo unos días. La mayoría de las veces solo le entregarás cosas a la gente. Además, ¿qué podría salir mal? Más tarde. El de la izquierda. No. El otro de la izquierda. Oh, mierda, OK. Más tarde. ¿Qué tiene que ver hacer tu papeleo con ser científico? Es su construcción de carácter. Más tarde. Entonces el vial rojo dice. Sí, ahora lo estás entendiendo. Más tarde. A diferencia de las primeras técnicas de ingeniería genética que insertan aleatoriamente material genético en el genoma del huésped, la edición del genoma apunta a las inserciones en sitios específicos. Verde. Deja de murmurar cuando estás leyendo. Lo siento. Más tarde. Oye, buen trabajo, Green. Lo lograste. Más tarde. Así se hace niño. Más tarde. No está nada mal Verde. Más tarde. Sigan con el buen trabajo. Más tarde. Lo estás haciendo genial. Más tarde. Izuku suspiró mientras dejaba caer la cabeza sobre la mesa, su frente haciendo un ruido de «fump» al impactar el libro abierto debajo de él. Era un libro interesante que cubría las teorías más exóticas detrás de cómo funcionaban las peculiaridades. Pero el libro no fue lo que lo hizo suspirar, fue el hecho de que mañana cumpliría un mes completo de trabajo en el laboratorio y, francamente, estaba agotado. Había sido toda una experiencia. Por un lado, hubo momentos en los que aprendió cosas que nunca había imaginado y se le permitió dejar que su mente corriera libremente. Nadie se molestó realmente por sus murmullos y sus ideas más extravagantes en realidad habían sido alentadas. Y luego, por otro lado, hubo momentos como en su segundo día, donde casi se quema el pulgar. Pero en términos generales, Izuku podría decir honestamente que había sido una experiencia agradable en general. Ahora bien, no todo fue agradable, claro, especialmente esa primera semana en la que aprendió por las malas que no importaba lo inteligente que fuera, no tenía idea de cómo operar en un entorno de laboratorio. Izuku no entró el primer día y de repente comenzó a educar a científicos altamente estudiados. Al principio se tambaleó, tropezó con sus propios pies y brindó tanta ayuda como un saco de papas del tamaño de un humano. Pero la prueba de fuego, como la expresó Ujiko, aunque dolorosa, había resultado para mejor, y con tiempo para superar sus nervios y algunas tutorías personales de Ujiko, ahora podía al menos mantenerse al día con Yuyara y compañía. Mientras trabajaban, Izuku continuó reflexionando sobre su tiempo en el laboratorio en silencio, hasta que fue sacado de sus pensamientos cuando Yuyara se dejó caer en el banco frente a él con una sonrisa feliz, dejando caer sin ceremonia su bandeja de comida sobre la suave mesa de la cafetería con un golpe metálico. Yuyara había sido de gran ayuda para Izuku desde que comenzó en el laboratorio, aunque todavía estaba en el aire cuánto de eso se debía a que ella era genuinamente amable con Izuku y cuánto simplemente trataba de estar del lado bueno del sucesor de Ujiko. Hola Green, ¿qué estás leyendo?
Preguntó Yuyara, aunque más como una forma de iniciar una conversación que por curiosidad real. Dio 2 bocados a su comida antes de darse cuenta del hecho de que Izuku no había respondido. Alzando una mirada inquisitiva desde su comida, ella consiguió. Actualmente estoy leyendo las teorías extrapoladas de Jonathan Gold sobre el uso de peculiaridades, escritas por Jonathan Gold. Yuyara simplemente levantó una ceja en respuesta, causando que Izuku se sonrojara ligeramente avergonzado. Ujiko me dijo que la mejor manera de dejar de tartamudear es pensar claramente todo lo que digo de antemano, para poder leerlo como un guión. Ella asintió comprendiendo. Ahora entiendo, señor Robot, no tiene que seguir explicando. Robot. Sí, no te ofendas, dijo Yuyara a través de un bocado de comida, pero te hace sonar como un robot. Izuku se sonrojó de vergüenza y tiró del dobladillo de su bata de laboratorio. Hablando de su bata de laboratorio, la había recibido en su primer día en el laboratorio, donde Ujiko orgullosamente se la había otorgado. Más tarde ese día, le había mencionado al médico que le picaba, quien a su vez miró a Yuyara, quien admitió que esta vez no había hecho nada malo. El abrigo no había vuelto a picarle un poco desde. En realidad, era un poco espeluznante. De todos modos, aquí tienes. ¿Qué es esto?, cuestionó Izuku mientras tomaba un paquete blanco doblado de manos de Yuyara. Es una mascarilla médica de alta calidad que usan los médicos, con su tendencia a incendiar productos químicos. El jefe quería que le diera una. Oye, eso solo pasó una vez. Green, enviaste un estante de almacenamiento entero a las llamas. Aún así solo una vez. Desesperado por cambiar de tema, Izuku optó por una pregunta que había querido hacer desde hacía un tiempo. ¿Por qué solo tenemos tenedores? Yuyara puso los ojos en blanco, muy consciente de su obvio intento de desviar la conversación de cualquier cosa vergonzosa sobre la que pudiera burlarse de él, pero aún así respondió de todos modos. Son más baratos. ¿Más económico? Es más fácil comprar un utensilio que 2. ¿Esa es la única razón? ¿Qué? ¿Tienes algo en contra de los tenedores? No. En realidad es todo lo contrario. ¿Opuesto? El científico sonrió. Esto suena bien. Bien, tartamudeó Izuku, muy consciente de que acababa de arrinconarse a sí mismo, cuando yo era un niño. Se detuvo en un murmullo, jugueteando nerviosamente con el libro frente a él. Vamos, Green, tienes que hablar si quieres que alguien te escuche. Yuyara rió disimuladamente. Cuando era pequeño, pensé que eran geniales porque eran como cucharas con una peculiaridad. Para crédito de Yuyara, esperó unos segundos para empezar a reír. ¿Q-Quirk? Eso es risita eso es increíble. Jaja. Se tomó un momento para recomponerse. Ese tan verde, risita ¿tienes alguna otra pregunta aleatoria que nunca beneficiará a la humanidad? En realidad. Izuku, ansioso por llevar la conversación de una manera diferente nuevamente, sacó un cuaderno de su abrigo con análisis de laboratorio Vol 1 claramente escrito en la portada con marcador permanente. El cuaderno, aunque todavía nuevo, mostraba un desgaste considerable debido al uso constante, y su cubierta tenía varias manchas y quemaduras repartidas por su frente. Me he estado preguntando acerca de tu peculiaridad. ¿Mi peculiaridad? Ella levantó una ceja. Mi peculiaridad es inútil. ¿Quieres decir que no te ayuda con tu trabajo? No, quiero decir que es inútil en general. Yuyara suspiró cuando Izuku inclinó la cabeza confundido. Sin embargo, antes de que pudiera avisarla, ella levantó una mano enguantada. Le dio la vuelta y se quedó mirando su palma cubierta unos momentos antes de comenzar. Mi peculiaridad, dijo, es completamente inútil en todos los sentidos, no es útil para ningún trabajo,
No es útil para ser un héroe, ni siquiera sería útil si quisiera convertirme en un villano. Nunca beneficiará. Cualquiera, y por su propia naturaleza Yuyara dejó escapar un suspiro tembloroso. Oh, qué diablos, pareces un buen chico, y te quedarás, será mejor que lo quites de en medio. Se volvió a centrar en Izuku. Te voy a contar una historia, Green. Yuyara respiró hondo y sus ojos, normalmente llenos de una extraña mezcla de alegre picardía, parecieron casi hundirse como si les hubieran puesto un peso sobre ellos. Cuando era un niño pequeño, era lo que la gente llama un tardío, no tenía una articulación extra en el dedo del pie, así que debería desarrollar una, pero incluso después de que todos mis compañeros encontraron la suya, todavía la tenía. Pero a pesar de las burlas ocasionales, me consideraba un niño feliz, que vivía feliz con mi familia. Tenía a mi mamá, mi papá y mi hermano pequeño. Comenzó con una sonrisa melancólica. Éramos solo nosotros 4, yo no tenía primos, mis padres eran hijos solteros y mis abuelos habían muerto antes de que yo naciera. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Éramos justo en la clase media, y nos gustaba así. Mis padres tenían trabajos lo suficientemente buenos como para poder llevarnos a comer fuera todos los viernes sin preocuparnos por el costo, pero no eran lo suficientemente altos como para tener que preocuparnos por cosas importantes. Reuniones de negocios que nos hicieron cancelar nuestro viaje familiar anual. Estábamos felices, eso es. Cualquier apariencia de sonrisa en su rostro desapareció mientras continuaba. Cuando cumplí 11 años, mi madre se enfermó, muy enferma. Los médicos no estaban seguros de qué era, y solo sabían realmente 3 cosas. 1. No era contagioso. 2. No sabían cómo lo contraje porque no lo tenía antes. Y 3. No sabían nada más al respecto. Unos días después de que ella ingresara en el hospital, comencé a tener pesadillas de que ella iba a morir y eso me asustó un poco. Mi madre, como mujer testaruda que era, logró convencer a los médicos de que, dado que la enfermedad no era transmisible, debería poder dormir con ella para aliviar mis pesadillas. Esa noche me abrazó y me dijo que no lo era. No voy a ninguna parte. Murió al día siguiente. Izuku palideció. Su muerte afectó duramente a mi familia, pero afectó más a mi padre. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a beber y a visitar a un consejero por sus ataques de depresión. Nunca se volvió abusivo ni negligente, pero dejó de pasar tanto tiempo con mi hermano y yo temíamos que su mala salud mental se nos contagiara. Él nunca volvió a ser el mismo, pero con mi mamá y mi papá fuera de escena, la responsabilidad de cuidar a mi hermano pequeño, que tenía 5 años en el tiempo, cayó sobre mí. Pasaron unos años y las cosas se estabilizaron. Yo había cumplido 14 años y a mi padre le había ido lo suficientemente bien como para obtener un aumento que cubrió más o menos los ingresos que perdimos con el antiguo trabajo de mi madre. Me iba bien en la escuela y había decidido ser médico. Así podría evitar que alguien más perdiera a su mamá. Suena estúpido cuando lo digo ahora, pero en ese entonces tenía mi corazón puesto en eso. Fue en ese momento cuando mi papá comenzó a toser. Al principio se reía como un resfriado común, pero como pasó un mes y no mejoraba, finalmente cedió y fue a ver a un médico, y luego otro, y otro. Y solo cuando todos los médicos de la ciudad habían le di la misma respuesta, creo que en realidad aceptó lo que le dijeron. Tenía lo mismo que tenía mi mamá. Papá inmediatamente comenzó a ponerse en cuarentena en su habitación, y solo salía para ir a trabajar y prepararnos la comida. Cuando salió de su habitación, se lavó las manos profusamente, comenzó a usar una mascarilla médica barata y empezó a limitar el contacto físico conmigo. Y mi hermano. Todo fue por una buena razón. Cuando miro hacia atrás, los médicos pueden haber dicho que no era transmisible, pero aún así él lo había contraído de alguna manera, por lo que estaba haciendo todo lo posible para evitar que nosotros lo contrajéramos.
pero como los años arrastrados por su condición empeoraron poco a poco, y con cada tos seca, se aisló más y más, el único lado positivo que teníamos era que no había progresado tan rápido como lo había hecho mamá. Su mayor aislamiento tuvo el efecto secundario involuntario de hacerme casi completamente responsable de criar a mi hermano. Cuando cumplí 18 años, yo sola manejaba la casa, lavaba la ropa, estaba a cargo de las compras, hacía cena. Incluso había decidido no ir a la universidad para poder conseguir un trabajo que me ayudara con las finanzas. Durante estos días a menudo me quejaba de cuánto trabajo tenía en mi plato. Fue solo más tarde ese año que me di cuenta de lo mucho que mi padre enfermo, viejo y en su lecho de muerte, de alguna manera me había guiado de la manera perfecta para que cuando mi hermano y yo volviéramos de su funeral en una noche de tormenta, yo estuviera completamente preparado para cuidar de los dos. De nosotros. La vida se prolongó y, antes de darme cuenta, ya había cumplido 20 años y las cosas finalmente estaban mejorando. Acababa de conseguir un aumento y el cumpleaños número 14 de mi hermano estaba a la vuelta de la esquina. Decidí comprar un pastel grande para los dos. Para celebrarlo, el dinero siempre había sido escaso estando solo yo trabajando, así que no había podido conseguirnos un pastel de verdad a ninguno de los dos desde que murió mi padre, y sabía que le alegraría el día. Cuando caminé a casa esa noche, con una caja de pastel en la mano, me sentí genuinamente esperanzado por lo que me depararía el futuro. Estaba feliz, estaba. Yuyara suspiró y bajó la cara para descansar en su mano. La historia parecía ser físicamente agotadora para ella, dejando escapar una risa sin calidez con sus siguientes palabras. Fui tan estúpido. Ese día entré a mi casa en ruinas y encontré a mi hermano desplomado en el suelo. Una vez que lo llevé de urgencia al hospital, los médicos no solo confirmaron mis peores temores, sino que me dijeron algo peor. Mi hermano no solo estaba enfermo, había estado enfermo durante mucho tiempo, ocultándomelo para que no me preocupara. Lo hospitalizaron de inmediato y me informaron cortésmente que había entrado en coma. Y así como que estaba sola, sin amigos, sin familia, lo único positivo fue que los médicos me dejaron pasar tiempo con él durante las horas de visita, por lo que me propuse ir y tomar su mano al menos una vez al día. Pensé que había tocado fondo, las facturas médicas empezaron a llegar. Tuve que empezar a hacer turnos dobles y trabajar tiempo extra solo para cubrirlas. Mientras tanto, la condición de mi hermano seguía empeorando, lo que significa que necesita más medicamentos y mejores médicos, ambos de los cuales costaba más dinero, dinero que no tenía. Así que comencé a pedir dinero prestado. Tomé préstamos de los bancos, cuando dejaron de hacerlo fui a usureros, cuando dejaron de hacerlo fui a la yakuza, y cada día, cuando iba a ver a mi hermano, él estaba cada vez peor. Así me encontró Ujiko. Sentada bajo la lluvia, cansada, sola y llorando a mares al costado de la carretera. Mi apartamento me había echado por no poder pagar el alquiler, los bancos habían congelado mi cuenta, y todas las personas turbias a las que pedí prestado me pisaban los talones por mis pagos atrasados desde hacía mucho tiempo. El médico reconoció mi potencial y utilizó mi situación para adoptarme en su programa de ciencias. Me dio una litera en uno de sus laboratorios más grandes y la oportunidad de demostrar mi valía, sabiendo plenamente que trabajaría duro para escalar mi camino. Hasta puestos cada vez mejor pagados para manejar mis deudas, proporcionándole un trabajador extremadamente motivado sin que él tuviera que mover un dedo. Por supuesto, este también fue el momento en que obtuve acceso a los recursos que necesitaba para estudiar mi peculiaridad largamente esperada. Razoné que tal vez, solo tal vez, si pudiera encontrar una manera de activarlo, beneficiaría mi situación de alguna manera. La científica soltó una risita hueca y se secó un poco de agua de su ojo derecho. La ironía de todas las ironías es que no fui una persona tardía, tuve mi peculiaridad todo el tiempo, mi peculiaridad, mi maravilloso poder. Respiró hondo para estabilizarse. Si toco a alguien con la palma de mi mano, acelero cualquier enfermedad que tenga,
diablos, ha crecido con los años y ahora puedo transmitirle a la gente enfermedades que he acelerado antes, ¿y yo quería ser médico cuando era niño? Ella desvió su atención de Izuku y volvió a su comida, apuñalándola. ¡Qué maldita broma! Izuku no supo qué decir en respuesta, diablos, no sabía qué decir en general. Oh, no tienes que preocuparte. La cabeza de Yuyara se levantó repentinamente, malinterpretando el silencio de Izuku. Uso guantes, ¿ves? No puedo desactivar mi quirk, pero no funciona sin contacto con la piel, así que estás perfectamente a salvo. No, eso no es todo. Es solo que... Izuku jugueteó con su bata de laboratorio Q que te pasó a ti tú. Oh, Yuyara sonrió con tristeza, mi hermano todavía no se ha despertado pero hoy en día está estable, su condición dejó de empeorar después de que comencé a usar mis guantes en todas partes. Ella soltó una risa triste. Imagínate. Un silencio sombrío cayó sobre la mesa mientras comían, no era incómodo, pero no se sentía bien hablar. Esto continuó hasta que Yuyara terminó de comer y sonó una alarma en su teléfono, indicando que necesitaba estar en algún lugar. Recogió su bandeja y comenzó a alejarse antes de detenerse y volverse hacia Izuku. Mira, no te dije todo eso por lástima, pasó hace mucho tiempo y ya lo superé, pero, mierda, esto va a parecer muy arrogante, ¿no? Sé que no tener peculiaridades tiene sus consecuencias. Mis propias razones para ser una mierda, pero no deberías menospreciarte por eso tan a menudo, porque incluso si no tienes peculiaridades, bueno, a veces desearía haber nacido sin las mías. La historia de Yuyara permaneció en la cabeza de Izuku durante el resto del día. Permaneció mientras regresaba a casa, persistió mientras cenaba y persistió cuando se acostó en la cama esa noche. Se quedó con él no solo por lo poderoso que era, sino porque le dejó una pregunta sobre la que reflexionar. Una pregunta que iba en contra de todo lo que le habían enseñado cuando era niño, de todo lo que le predicaban todas las personas que había conocido y de la esencia misma de sus sueños de infancia. La peculiaridad de Yuyara había causado una tragedia para ella y toda su familia, y con la gran cantidad de personas en el mundo, tenía que haber otros con peculiaridades tan malas, si no peores, que las de ella. Quizás las peculiaridades no eran tan buenas como parecían. Tal vez, solo tal vez, que al nacer sin peculiaridades, había esquivado una bala. Estos pensamientos lo hicieron pensar. Eso pensó, y luego pensó un poco más, y luego un poco más. Pensó mucho en los pensamientos. Estos pensamientos incluían cómo podría ayudar a esta gente, y podría siquiera ayudar a esta gente. Estos pensamientos provocaron más pensamientos, lo que provocó que se pensaran más pensamientos sobre los pensamientos. Desafortunadamente, el hábito de Izuku de centrar toda su atención en una sola línea de pensamiento tenía la desventaja de reducir su conciencia situacional a un nivel apenas superior al de una roca. Tal conciencia situacional habría sido muy útil al día siguiente en clase, cuando murmuró y garabateó en su cuaderno, sin darse cuenta de cierto rubio cuya mirada se quemó en la parte posterior del cráneo de Izuku. Fin del capítulo.